Hola, ¿qué tal, hijos de la noche? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que estén viendo o escuchando este podcast. Muchas gracias, como siempre, por sintonizar un nuevo episodio del Grimorio de Rix. Este es el episodio número 47, si no me equivoco, y estamos muy cerquita, a 3 semanas de que sea el episodio número 50. Gracias por elegirme como tu forma de entretenimiento, de acompañamiento, ya sea que estés en YouTube, en Spotify o en iVoox. Muchísimas gracias por hacer clic y gracias por quedarte conmigo a lo largo de esta hora y cuarto, hora y media o quizá un poco más, hablando de este tema tan interesante que nos ha reunido en el episodio de hoy, que es la histeria colectiva. Ahorita vamos a hablar sobre la histeria colectiva y no solamente te voy a decir a grosso modo qué es la histeria colectiva, sino que vamos a ver 3 casos reales que se han suscitado a lo largo de la historia en diferentes momentos y en diferentes países, en diferentes lugares, en diferentes contextos socioculturales, lo cual es bastante interesante porque nos hablaría que no importa si eres rico, si eres pobre, si eres de México, si eres de Estados Unidos, si eres de África o si eres de Europa, todos los seres humanos pensamos básicamente de la misma manera y todos tenemos las mismas flaquezas, digamos, las mismas flaquezas en nuestra mente. Así que antes que nada, después de haberte dado la bienvenida a tu canal y programa favorito de terror y de misterio, el Grimorio de Rix, te recuerdo, si estás en YouTube, que le des like a este video para que el algoritmo de YouTube me ayude promocionándome con otra gente de YouTube que les interese estos temas, para que lleguemos a más gente y para que sigamos creciendo, que ya superamos los 50,000 suscriptores y estoy muy agradecido por eso. Y también, si estás en Spotify, dale al botón seguir que está aquí arriba para que no te pierdas ningún episodio que se sube cada viernes tanto a YouTube como a Spotify y a iVoox. Y si estás en iVoox, te mando también un saludo a ti. Muchísimas gracias por estar por acá y te invito a que me sigas en mis redes sociales, que son Instagram, Facebook y bueno, en Spotify si quieres escuchar el podcast en formato MP3. En Instagram me encuentras como @Grimorio de Rix, todo junto y con minúsculas, y en Facebook me encuentras como el Grimorio de Rix, al igual que en Spotify. Los links, si estás aquí en YouTube, los encuentras abajito en la descripción, al igual que mi correo electrónico. Y también te recuerdo que estés muy al pendiente porque si te gustan los hombres lobos, si te gustan los relatos que he escrito para el canal, se viene una sorpresa muy interesante que he venido preparando desde el inicio del año. Si todo sale bien, en agosto, a mediados de agosto, ya debería estar esta sorpresa con ustedes, en sus manos prácticamente. Y si no, tratemos de que esté en septiembre. Pero también por eso no he estado tan al pendiente de los... Bueno, sí estoy al pendiente leyendo los comentarios, pero no he podido contestarlos como me gustaría. Tampoco en Instagram ni en Facebook porque he estado muy ocupado con esto. Y bueno, como saben, también tengo el trabajo de YouTube, que es como subo 4 videos a la semana, pues no es como muy fácil. Y aparte tengo otro trabajo como maestro en una universidad, así que ando bastante justo de tiempo. Pero muchísimas gracias por estar conmigo en una semana más. Y ahora sí, entrando de lleno en el episodio de hoy, que es la histeria colectiva, me gustaría hablarte sobre la mente humana, nuestra psique humana, que es tan fascinante y que tantos enigmas ha traído a nosotros mismos, a la humanidad desde tiempos antiquísimos, y que los psicólogos y los neurólogos y muchos otros hombres de ciencia y de medicina no han podido terminar de descifrar del todo. Algunos lo intentaron, como Sigmund Freud y demás, como Carl Jung. La mente humana se ha analizado desde el punto de vista clínico, por así decirlo, su comportamiento, su funcionamiento y también de la parte física, la parte médica. Y aún así hay varios enigmas que el hombre todavía hasta el 2021 no ha podido descifrar sobre el funcionamiento de lo que tenemos aquí arriba. La mente del ser humano es maravillosa y muchas veces es más poderosa que nosotros mismos. De esta forma, nuestra mente es capaz de jugarnos bromas muy pesadas, y fruto de este juego enfermizo creado por las imágenes y los sonidos que nuestra mente cree percibir, pero que en realidad muchas veces las estamos imaginando o malinterpretando, han nacido las leyendas y criaturas mitológicas más fascinantes de la historia. Pues el cerebro siempre buscará dar una explicación que pueda comprender sobre lo que cree estar viendo. Es por eso que nuestros antepasados no conocían sobre movimientos telúricos, sobre el movimiento de las placas de la Tierra, sobre maremotos, tsunamis, erupciones de volcán, y todo lo atribuían a los dioses, que eran dioses relacionados a la naturaleza. Hoy en día sabemos que los terremotos se dan porque
Las placas tectónicas de la Tierra se están reacomodando, no porque haya un Dios furioso que así lo quiera. Sin embargo, el ser humano siempre busca una explicación. Por eso surge Dios, por eso surgen las mitologías, por eso surgen las religiones, porque todo lo que el ser humano no puede comprender, nosotros mismos le damos una explicación. Quizá muchos de los seres de los que hablamos en este episodio, en este canal, no existen. Lo más probable es que muchas de ellas no existan. Saben que yo no soy un creyente al 100% porque yo no he visto nada sobrenatural, no he vivido nada sobrenatural, salvo algunos avistamientos de ovnis. Por eso en la ufología creo más, porque eso sí lo he visto, pero no puedo creer al 100% en fantasmas, en monstruos y demás porque no lo he visto. Yo lo toco estos temas como entretenimiento, como una especie de ficción, como mitología tal cual. Yo me considero un mitólogo o un folclorista moderno, informal, porque yo no estudié nada referente a esto, yo estudié comunicación, pero siempre me ha fascinado la mitología de todas las partes del mundo. Así que esta mitología, y ahorita estoy leyendo un libro sobre eso, sobre la mitología de los seres elementales de todo el mundo, los duendes, las hadas y todo esto, y las criaturas mitológicas, surgen por esto, porque el ser humano siempre ha intentado, siempre hemos intentado interpretar lo que no conocemos, darle una explicación. Es lo más humanamente normal, y no de ahorita, de tiempos antiquísimos. Así que, además de eso, este episodio número 47, si no me equivoco, además de que la mente humana es muy poderosa, también nuestro corazón es muy poderoso, nuestros sentimientos. Y este episodio número 47, si no me equivoco, es sentimentalmente muy especial para mí, ya que el guión del episodio que estaré haciendo hoy está fuertemente basado en una investigación, en un trabajo que realicé en la materia de psicología en mi último año de prepa, en el lejano 2016. Y bueno, tristemente el trabajo como tal no lo encontré, pero hace poco, no la tengo aquí, pero usé una mochila que usaba en mi último año de prepa, la usé hace poco y estaba revisando las bolsas, había basura, había una que otra cartilla, había basura más que nada en las bolsas de esa mochila, pero en una de ellas había una USB, y en esa USB había una presentación de PowerPoint que realicé a mis 18 años recién cumplidos para una presentación final de la materia de psicología sobre la histeria colectiva y varios casos famosos que surgieron en la vida real. ¿Quién me iba a estar diciendo en 2016 que 5 años después, en 2021, me estaría ganando la vida hablando de estos temas en YouTube? Así que muchas gracias por permitirme hacer eso, queridos amigos. Y efectivamente, como les digo, esa investigación que realicé es en la que me basé para hacer este guión. Tuve que volver a investigar porque les digo que el trabajo como tal no lo encontré, pero tenía, digamos que, un mapa del tema. Así pues, vamos a revisar varios casos en el episodio de hoy en los que se presentó la histeria colectiva en mayor o menor escala, ya sea que haya sido un grupo pequeño de personas o que haya sido un país o un continente entero el que se vio presa de la histeria colectiva, de este fenómeno padecimiento mental que es más común de lo que se imaginan y que hasta la fecha, en 2021, sigue existiendo. Que de hecho en 2020 hubo un caso que he mencionado en el canal, y también en 2018, que fue el protagonista del episodio pasado del podcast. Y además, estos casos de histeria colectiva que vamos a tocar hoy terminaron teniendo consecuencias fatales, en algunos casos, para muchas de las víctimas de este fenómeno padecimiento, demostrando así que la ignorancia humana, y no de manera despectiva o peyorativa, sino literalmente las cosas que ignoramos, que no conocemos, el miedo y la desesperación en una crisis son mucho más peligrosos para nosotros como raza que cualquier monstruo, fantasma o entidad, ya que la histeria colectiva puede ser mortalmente peligrosa. En pocas palabras, el ser humano y su miedo son el monstruo más peligroso que está allá afuera. Vamos rápidamente a ver el intro del episodio de hoy y comenzamos con el podcast número 47 de El Grimorio de Riggs. Muy bien, queridos amigos, pues demos inicio con el primer bloque de este programa. En el episodio de la semana pasada, en el caso del King Kong argentino o el simio fantasma de San Luis, Argentina, revisamos un caso que no tenía nada de paranormal, que parecía ser un caso de criptozoología, pero que terminó siendo otra cosa, y que resultó trayendo consecuencias negativas hacia el prestigio y la reputación de un organismo de gobierno argentino.
por culpa de la histeria que sufrió un grupo de la población de San Luis, Argentina, de una región en San Luis, Argentina, a raíz de lo que parece haber sido una mentira contada por dos hermanos sobre una criatura que rondaba una comunidad rural en San Luis, Argentina. Esta criatura, que supuestamente era un gorila bípedo gigante que andaba rondando las casas, y que muchas personas creyeron lo que parece ser una mentira deliberada de estos dos hermanos y se pusieron a cazar al animal. Esto desembocó en un caso de histeria colectiva ocurrida en el año 2018, es decir, hace muy poco tiempo, y que eventualmente desembocó en una serie de burlas, de bromas y de memes en Facebook, en Twitter y en Instagram por parte de toda Latinoamérica hacia esta región de Argentina. Los mismos argentinos estaban burlando de lo que ocurrió en esta región, y esto obviamente perjudicó a las autoridades ambientales de esta región en San Luis. Afortunadamente, en este caso ocurrido en el 2018 no hubo víctimas mortales, sino que más bien adquirió un tono más jocoso y hasta cómico. Vimos cómo el episodio de la semana pasada fue evolucionando de manera curiosa y poco común en este programa, empezando siendo algo bastante terrorífico, bastante tétrico, como cualquier caso de criptozoología, muy misterioso, muy brumoso, y de repente se convirtió en una broma. Para el tercer bloque, literalmente un episodio de Scooby-Doo ocurrido en Latinoamérica de 2018. No obstante, aunque este caso fue un tanto simpático y digno de hacer memes, ha habido muchos casos que desafortunadamente han desatado el pánico colectivo y ha causado heridas físicas en personas afectadas o incluso la muerte. Estos casos no necesariamente han ocurrido en el medioevo, sino en tiempos mucho más modernos. Quizá no todos los que vamos a revisar hoy ocurrieron en el siglo XXI, pero sí son en casos muy modernos, e incluso los medios convencionales de comunicación son vitales en esto. De hecho, en el caso del King Kong argentino, la internet, las redes sociales fueron vitales para la explosión de esta histeria colectiva, y también por la parte cómica, la parte de las bromas, de los memes, también explotó gracias a los medios digitales. Los casos que vamos a revisar hoy, dos de ellos tienen que ver con los medios, uno con la radio y otro también con el internet. Así que es muy curioso como sí, la mente humana tiene mucho que ver, pero también la tecnología, el alcance al que podemos llegar los seres humanos. Yo, aquí en México, transmitiendo, bueno, estoy grabando esto el 5 de julio a las casi 6 de la tarde desde México. Ahorita me están escuchando en todas partes al menos de Latinoamérica, en habla hispana, en algunas regiones de Canadá, de Estados Unidos y de Brasil, donde ni siquiera hablan español. Me están viendo sin importar qué hora sea. El alcance al que podemos llegar es muchísimo, y vamos a ver que esto también, aunque es una bendición de cierta forma, digo, no usé una palabra muy curiosa para ser alguien ateo, entre comillas, o agnóstico más bien, es un gran don, es un privilegio tener internet y estos medios digitales, porque podemos hablarle a gente de todo el mundo en cualquier momento del día, por donde queramos, por la plataforma que queramos, pero también puede ser una maldición y puede ser algo malo para nosotros. Primero que nada, antes de revisar los casos de los que vamos a hablar hoy, ¿qué es la histeria? La histeria, también llamada trastorno por somatización, es aquella patología en que la persona tiene una preocupación crónica, es decir, que no se quita, por síntomas físicos que no tienen ningún origen identificable. A menudo se trata de preocupaciones psicológicas que el paciente exterioriza en forma de dolencias físicas. Es más frecuente en las mujeres que en los hombres. No lo estoy diciendo yo, ahorita les voy a citar la autoridad clínica, la autoridad psicológica que dijo esto. Yo no lo dije, lo estoy citando. Pero a grosso modo, si no te quedó claro, a grosso modo la histeria es una exteriorización, una manifestación física de un estrés o una preocupación muy fuerte que tiene una persona. Es decir, estas personas que entran en estados de shock o en crisis nerviosas, eso es la histeria. Tu cuerpo no es lo suficientemente fuerte para resistir una crisis emocional tan fuerte y empiezas a tener reacciones físicas. Ahorita vamos a ver qué dolencias físicas o qué síntomas físicos presenta una persona con histeria. Los síntomas de la histeria pueden ser tanto físicos como psíquicos, es decir, mentales. Destacan los trastornos motores, es decir, de los movimientos del cuerpo, sensitivos y sensoriales. Dentro de los trastornos motores pueden darse convulsiones, que es muy común, y o parálisis, que también es como el Chavo del 8 que le daba la chiripiorca. Eso es una especie de histeria individual. Hay personas que cuando, por ejemplo, cuando los asaltan, se quedan paralizados, no se pueden mover, no pueden hablar. Cuando una persona está en shock, hay personas que no pueden hablar. Hay unas que empiezan a tartamudear o que empiezan a gritar, pero hay otras que no pueden ni siquiera hablar. Eso es la histeria. Es una manifestación física de este estrés tan grande que tu mente y tu cuerpo no pueden soportarlo.
Pueden presentarse también pesadez en las extremidades, cuando te quedas así tieso, de lo que a lo mejor hay personas que aprietan mucho la mandíbula cuando están en un estado de shock. Los llantos dolorosos, la típica gente que se pone a llorar desesperada y desconsoladamente cuando les pasa algo, los asaltan, o la muerte de una persona querida, en fin, llantos dolorosos. La debilidad y la inestabilidad emocional son algunos de los principales síntomas de la histeria. El dolor físico y otros síntomas que siente el paciente son este tipo de trastornos, pueden ser reales e involucran muchas partes del cuerpo, sobre todo el aparato digestivo, el sistema nervioso y el aparato reproductor. En el caso del sistema digestivo, literalmente es cuando uno pierde control de sus esfínteres, cuando ve algo que lo saca de balance emocional y mental. La frase "me cagué de miedo" de ahí viene. Cuando una persona se espanta mucho, puede defecar en sus pantalones o orinarse del miedo o vomitar. En mi caso, bueno, yo nunca he llegado a hacerlo, pero sí he tenido como a tal grado de malestar, de no tanto de miedo, pero como sí de nerviosismo, que dan ganas de vomitar. Esto es una histeria, es un caso de histeria, quizá no tan fuerte, pero es histeria a fin de cuentas. El hecho de cuando estás sudando mucho también puede ser un episodio histérico, una crisis histérica. Y bueno, en el aparato reproductor ahí no sé qué podría ocurrir, no soy psicólogo. El estrés es una de las principales causas de la histeria. Es prácticamente va de la mano. Y vamos a ver que sí, tiene algo que ver. Entre las más comunes se encuentran también la represión sexual. Por ejemplo, de aquí venía eso, se los explicaba en uno de los primeros podcasts de este año, o los últimos del pasado, cuando hablamos de los incubos y sucubos, que son estas criaturas que supuestamente te atacan de manera sexual en las noches. Los primeros relatos de incubos y sucubos dentro del cristianismo, porque se hablaba en Medio Oriente de estas criaturas, pero cuando se empiezan a hablar, digamos, con un aire cristiano, los que hablaban de incubos y sucubos mayormente eran monjes, sacerdotes y monjas católicas, cristianas. ¿Por qué? Porque estas personas, los clérigos y las monjas, no tienen permitido tener relaciones sexuales. Entonces, esta represión sexual, que a fin de cuentas es una necesidad fisiológica al tener sexo, pues los sacerdotes y las monjas se supone que no podrían tenerlo. Entonces, llegaban a tener estos sueños vívidos donde supuestamente eran atacados de manera sexual por un hombre o una mujer, respectivamente, muy sensual y muy llamativo. Y este sueño era tan vivido que ellos creían que ocurría en realidad. Y así es como surge el mito del incubo y del súcubo. Y también los hábitos de pensamiento perversos. Hay situaciones emocionales que pueden desencadenar la histeria, como por ejemplo el miedo, una preocupación, la depresión, un traumatismo, la masturbación o una enfermedad prolongada. Esto es muy común en enfermos terminales o enfermos de cáncer o de SIDA. Una enfermedad prolongada también suele desembocar en crisis emocionales fuertes. Esto, aquí está la cita, te repito, no lo digo yo, esto lo dijo la psicóloga Rosa María de Abreu Mayo. Y ahora sí, habiendo entendido qué es la histeria, vamos a ver qué es la histeria colectiva, porque esto que te acabo de decir le ocurre a una persona, pero en el episodio de hoy no estamos hablando de histeria. Este no es un podcast de psicología, es un podcast de temas desconocidos, paranormales, de terror. Y estos casos de histeria colectiva no son tanto terror enfocado en lo paranormal, sino en otros casos un poco más oscuros, porque son reales y son provocados por la mano humana. Entonces, ¿qué es la histeria colectiva? Que es el episodio de hoy, gira alrededor de este tema. La histeria colectiva es un caso o es una especie de ataque de ansiedad en grupo, o sea, todo lo que te mencioné ahorita, pero cuando le ocurre a varias personas como si fuera una enfermedad. Literalmente es contagiosa, de manera visual, digamos un poco a imitación. Ahorita vamos a ver, es muy curioso, es un fenómeno. Es considerado un padecimiento mental curable y no tan grave, que puede ser peligroso si se entra en un estado muy alterado de la conciencia, pero también puede ser considerado, y yo lo veo de esa manera, como un graduado de ciencias sociales, lo veo como un fenómeno social. Se caracteriza porque aparecen una serie de síntomas psíquicos y físicos que se van propagando en un colectivo. Como en un efecto dominó, los síntomas se van contagiando. Te digo, son contagiosos los síntomas, simplemente por ver a la persona. Cuando ves a una persona muy alterada, si eres débil emocionalmente o mentalmente, si eres susceptible, que no tiene nada de malo, hay personas que son susceptibles mentalmente. Cuando ven a alguien llorar, lloran. Cuando ven a alguien reírse mucho, se ríen. Cuando ven a una persona alterada, ellos también se alteran. A estas personas son las que normalmente esparcen estos casos de histeria colectiva.
Después, cuando se examina médicamente a los afectados, no se descubre ninguna anomalía ni en sus cuerpos ni en sus mentes. O sea, literalmente todo era una ilusión, por así decirlo. Era una especie, no de sueño, porque no es un sueño, pero pues sí, de una ilusión, vaya, una ilusión colectiva social. A la histeria colectiva también se le llama enfermedad psicogénica de masas, histeria en masa o psicosis en grupo. Además de pánico, muchas veces también presenta una gran variedad de expresiones físicas, como pueden ser temblores, convulsiones, desmayos, adormecimientos y hasta ceguera, que esos son los más frecuentes. En estas pláticas de los evangélicos cristianos y estas pláticas raras, son casos de histeria colectiva, donde hay una persona que maneja esta energía, que manipula mentalmente y emocionalmente a las personas, que en este caso son los predicadores, y las personas entran en este estado de, en guionismo los llamamos suspension of disbelief, que es cuando estás viendo una película, por ejemplo El Señor de los Anillos, y tú sabes que no existen hobbits, que no existen los elfos, que no existen las arañas gigantes, que no existen los orcos, que no existe un anillo capaz de dominar el mundo, y aún así cuando te sientas a ver la película, haces un trato, por así decirlo, con la película de que esas cosas existen, al menos durante las 2 horas y media, 3 horas que dura la película. Las personas que están en estas pláticas con los predicadores y demás, que dicen, no, si es que me curo del cáncer y no sé qué, esas personas están en una especie de histeria colectiva, inducida, por así decirlo, por el predicador. Aunque hay muchos otros casos en los que la histeria colectiva surge a raíz de una persona, es decir, un individuo normalmente poderoso socialmente o influyente, popular, es quien empieza con este fenómeno, empieza a sufrir un episodio de histeria y propaga o contagia a los miembros más susceptibles de la comunidad, y son varios los que empiezan a tener los mismos síntomas, y entonces se convierte en un caso de histeria colectiva, que obviamente quizá la primera persona que lo sintió sí es una crisis emocional y mental que está teniendo en ese momento, pero las personas que lo están imitando de manera inconsciente no sienten nada, están actuando así porque están imitando, porque se están dejando llevar, se están dejando susceptibilizar por la otra persona. Pero ahí ya no sería un caso, ahí es cuando se deja de ser un caso clínico o un padecimiento mental, sino que se convierte en un fenómeno social o cultural, como quieran verlo. No sé si en los animales se ve, pero en el ser humano se da. Quizá en los monos se dé, no lo sé, no lo investigué, pero es algo muy, muy curioso que ocurre con muchísima frecuencia. En un temblor, no falta la persona que se pone a llorar y a gritar desesperado, y varias personas al verla se van a poner igual de mal. Igual cuando una persona muere, hay personas que van a compaginar con esa persona y también se van a poner a llorar. En fin, hay muchos casos así. Quien queda atrapado en la red de histeria colectiva experimenta lo que le ocurre como algo real o casi real. La persona lo siente como real. Según el sociólogo Robert Bartholomew, hay unos 100 brotes de este fenómeno cada año, 100 brotes de histeria colectiva. La mayoría de ellos se producen en colegios y en fábricas. Es muy común que en las escuelas pase. De hecho, me encontré con un caso de Malasia, de unos niños que uno de ellos empezó a decir que veía una sombra ahí en la escuela en medio del día, y los demás niños, como eran niños, le creyeron. Ellos también entraron en esta histeria colectiva y hasta los maestros comenzaron a caer en el juego. No había nada, pero ellos afirmaban que estaban viendo algo, e incluso tuvieron que llevar a un sacerdote y exorcistas a la escuela, y no había absolutamente nada. Todo surge a raíz de una persona que por una u otra razón estaba susceptible, entró en un caso de histeria y contagió los síntomas a toda la escuela, y se dio un caso de histeria colectiva. Seguramente en sus escuelas, déjenmelo en los comentarios si les pasó algo así, en la primaria, en la secundaria, quizá incluso en la prepa o en la universidad, alguno de ustedes o a uno de sus compañeros llegaron a vivir un episodio de histeria colectiva, no necesariamente con algo supuestamente paranormal, puede haber sido en algún temblor o en un accidente, no lo sé, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Al igual que su manifestación de forma individual, la histeria colectiva es un resultado del estrés. Todo indica que los grupos en los que tiene lugar este fenómeno han estado sometidos a un estrés compartido antes de que se produzca el brote de histeria. Es decir, estos episodios histéricos o psicóticos son una respuesta natural del cuerpo a un estrés muy, muy prolongado, como si fuera una olla de presión. La gente se está aguantando y de repente ya no pueden más y explotan en un episodio de histeria o de psicosis. Y cuando hay muchas personas es un caso colectivo. Las expresiones de la histeria colectiva son muy variadas. A veces se trata de un ataque de risa incontrolable, otras veces de la visión o percepción de fuerzas sobrenaturales, como les conté hace rato. Y ahora sí vamos a revisar el primer caso de histeria colectiva que sí tuvo repercusiones casi mortales.
para una de las víctimas, debido a que dos niñas, en ese entonces 12 años, llegaron a creer en la veracidad de una criatura que nació en internet, que es Slenderman. Quizá algunos de ustedes ya conozcan este caso, el caso famoso ocurrido en 2014 de dos niñas demasiado fanáticas del terror que no sabían distinguir la realidad de la ficción y llevaron a cabo un acto inenarrable y asqueroso en contra de una de sus amigas, tratando de invocar o de apaciguar a esta criatura de creepypastas que hemos visto en episodios anteriores, que es ficticio, que quizá está basada en algunas criaturas folclóricas y mitológicas del mundo, pero no existe Slenderman como tal. Estas niñas eran niñas de 12 años, rechazadas socialmente, eran las típicas niñas raras que nadie les hablaba, estaban bajo un estrés constante, permanente al ser niñas de 12 años y sufrieron parece ser un caso de histeria colectiva que tuvo resultados bastante negativos, no hacia ellas, sino hacia un tercero, y casi fueron resultados mortales. Los hechos cronológicos de este primer caso que vamos a revisar hoy son los siguientes. Una noche de viernes del año 2014, ahorita te voy a dar la fecha exacta, 3 niñas estadounidenses pensaban festejar el cumpleaños de una de ellas, de una de las 3, de Morgan Geyser, con una pijamada que incluía pizza, disfraces y risas durante toda la noche en casa de una de las niñas. Esa tarde, Anissa Weier, Peyton Ludner y Morgan Geyser, que era la cumpleañera, salieron juntas del colegio donde cursaban 6º grado y fueron a la casa de la cumpleañera, de Morgan. Para Peyton fue una noche rara, pues sus dos amigas se mostraban un poco distintas a como normalmente eran. Susurraban y cuchicheaban mucho entre ellas. Pero fuera de eso todo marchó con cierta normalidad, sobre todo para la madre, que declararía más adelante. Después de los juegos y de las carcajadas, las 3 niñas se fueron a dormir. Obviamente seguramente era tarde, habían comido mucho azúcar, muchas calorías, era viernes, no había problema, seguramente se fueron a dormir bastante tarde. A la mañana siguiente, es decir, la mañana del sábado, las 3 amigas de 12 años decidieron ir al parque David para pasar el día al aire libre. Este parque quedaba cerca de donde vivía Morgan, que era la cumpleañera, donde estaban las 3 durmiendo, y era un área boscosa de Waukesha, un suburbio de la ciudad de Milwaukee en los Estados Unidos. En los baños públicos del parque, Peyton sufrió el primer ataque por parte de sus supuestas amigas. Anissa intentó golpearla con fuerza a la cabeza en contra de la pared del baño. Peyton se enojó, pero no le dio mayor importancia al incidente. Por eso cuando le dijeron que se adentraran en el bosque para ver a los pájaros y jugar a las escondidas, fue con ella sin ningún problema, como siempre lo hacía. Sin embargo, mientras Morgan empezaba a contar contra un árbol para jugar a las escondidas, sus otras 2 amigas salieron corriendo a esconderse. Pero de pronto, Anissa empujó a Peyton y le dijo que se acostara en el piso y se tapara con ramas y hojas para no ser vista. Fue en ese momento que Morgan fue hasta ellas. Aprovechó para sacar el cuchillo que llevaba escondida en su chaqueta, que tenía una hoja de 13 centímetros, o sea, era un cuchillo bastante grande. Se lo dio a Anissa, quien no atinó a usarlo, y se lo pasó a Morgan nuevamente, o sea, estaban como indecisas. Mientras Anissa mantenía a Peyton contra el suelo, Morgan le susurró: "No voy a hacer nada hasta que tú me lo digas". Entonces Anissa le gritó: "Ahora sí, enloquécete". Morgan saltó sobre Peyton y empezó a apuñalarla enloquecidamente. Fueron 19 cuchilladas los que la niña recibió por parte de su amiga, entre comillas. 5 de ellos los tenía en un brazo, 7 en una pierna, uno le perforó el páncreas, otro le atravesó el hígado, otro más hirió el estómago y los 3 restantes fueron al diafragma. O sea, eran 19 heridas, 19 cortadas, 19 heridas profundas las que sufrió esta niña de 12 años a manos de otra niña de 12 años que supuestamente era su amiga. Y de milagro la niña logró sobrevivir, pero vamos paso a paso. El navajazo más peligroso que recibió fue el que pasó a menos de 1 milímetro de una arteria coronaria, muy cerca del corazón. O sea, estuvo a punto de morir a manos de su supuesta amiga de 12 años también. Peyton gritaba sorprendida por el ataque y les decía que no podía ver, que no podía pararse y que no podía respirar. Anissa le dijo a su amiga herida de muerte que se pusiera boca abajo, así la sangre saldría más despacio. Las 2 niñas, las asesinas, se fueron después de prometerle que irían a buscar ayuda, pero esto era mentira. Ellas querían que Peyton muriera ahí. Inmutables la dejaron desangrándose en la zanja y salieron del bosque. Se dirigieron a los baños públicos de un supermercado de Walmart cercano y ahí se limpiaron a conciencia la sangre de su íntima amiga.
Pero ¿por qué habían hecho esto estas dos niñas? ¿Por qué estas pequeñas dos lunáticas psicópatas de 12 años acuchillaron a su amiga a traición en un bosque, escondidos de todos, al día siguiente del cumpleaños de esta? Pues es que según ellas, Slenderman se los había ordenado. Slenderman, esta criatura de creepypastas sin rostro que supuestamente tiene tentáculos y habilidades sobrenaturales, que puede leer la mente y que caza a las personas hasta que pierden la cordura o hasta que las desaparece. Perdón si están escuchando ruido, ahorita está cayendo una tormenta aquí en el DF, en México. Estamos muy ad hoc con lo que estamos hablando. Seguramente estas dos locas, estas dos niñas, habían visto la serie de Marble Hornets que está aquí en YouTube, una serie ficticia sobre Slenderman, y habían leído demasiadas creepypastas, habían visto demasiados videos de Slenderman en aquella época, convenciéndose así de que Slenderman existía. Yo también vi muchos videos en esa época de Slenderman en YouTube en 2014, yo estaba en primero de prepa, tenía 16 años, pero yo jamás llevé a cabo algo como esto, y una persona cuerda jamás lo haría. Por más que te gusten los temas paranormales, una persona cuerda no haría algo como esto. Peyton, la niña que habían acuchillado, estaba al borde de la muerte, pero fue capaz de arrastrarse metro tras metro hasta salir del área donde hubiese sido apuñalada, y ahí estaba tan alejado que hubiera sido imposible que alguien la viera para salvarle la vida. Por eso se tuvo que mover, y obviamente con lo débil que estaba no podía caminar, así que se tuvo que arrastrar. Tuvo la fortaleza suficiente para alcanzar un sendero. Allí la encontró el ciclista Greg Steinberg, que primero pensó que Peyton descansaba al sol. Ella le dijo: «¿Me puede ayudar, por favor? He sido acuchillada muchas veces». Esto se lo dijo la niña desde el suelo y con un hilillo de voz, a punto de desmayarse por la pérdida de sangre y el dolor. Steinberg se espantó y llamó inmediatamente al 911 y le ofreció agua. En la llamada se le podía escuchar consolándola: «Ya vienen, querida, ya vienen, en cualquier minuto van a llegar», hablando de la policía. Peyton afortunadamente fue llevada al hospital de Waukesha, donde entró a emergencias y fue derivada rápidamente al quirófano para operación. La compleja cirugía para reparar los daños internos y externos duró 6 horas. Peyton estuvo en cuidados intensivos durante semanas. La policía le dijo a los medios, y cito: «Muchas de las heridas alcanzaron órganos vitales, pero increíblemente y por suerte, la víctima sobrevivió al ataque». Y es que recuerda que una de las apuñaladas pasó a milímetros del corazón, otra le dio, varias le dieron al diafragma y otro le dio al hígado. O sea, eran heridas serias, heridas graves que de milagro no mataron a esta niña, porque era una niña pequeña. Morgan y Anissa, las asesinas, o las que intentaron asesinar a su amiga, fueron encontradas ese mismo día, pocos minutos antes de las 3 de la tarde, sentadas al costado de la ruta interestatal 94. En una bolsa que llevaban, la policía encontró el cuchillo que habían usado para ejecutar su planificado crimen. Morgan Geyser no demostró ninguna empatía hacia su víctima. Anissa Weier pareció por su lado tener algún sentimiento de culpa por haberla apuñalado, aunque sostuvo que había sido necesario para apaciguar a Slenderman. En el interrogatorio, filmado por la policía, la niña indicó: «Morgan dijo que teníamos que matar a Bella». Así llamaba Morton a Peyton, así se refería a ella, como Bella. A Morgan, la otra niña, en cambio, se la vio bailando sola frente a las cámaras del sitio del interrogatorio, desperezándose tranquilamente y haciendo caras. En el buzo que llevaba puesto tenía sangre de su amiga. Cuando entró el policía que la entrevistaría, Morgan le preguntó con calma: ¿ella está muerta? O sea, no le importaba en lo absoluto su supuesta amiga. La que ella la había tratado como amiga, no le importaba. De hecho, ellas habían sido amigas primero. Morgan y Peyton habían sido amigas primero. Después llegó Anissa y todo se fue al diablo, según lo que contó después la niña. Pero habían sido amigas desde muy pequeñas y la había estado a punto de asesinarla y no le había importado, como si hubiera aplastado una hormiga. El detective quiso saber si ella se arrepentía de haber apuñalado a una de sus mejores amigas. Morgan le respondió con una voz tan melosa y suave que con solo escuchar la grabación pone los pelos de punta. Dijo lo siguiente, y cito: «Lo he pensado, pero decidí que el arrepentimiento no me lleva a ningún lugar. Es más fácil vivir sin culpas». Morgan y Anissa habían descubierto a Slenderman en una web de creepypasta y dijeron estar convencidas de que él era real. Habían planeado matar a Peyton para proteger a sus familias respectivas, es decir, a las otras dos niñas, de este personaje que podría lastimar a sus familiares. Sostenían que una vez consumado el crimen, ellas le habrían probado al siniestro hombre imaginario su lealtad. Entonces serían sus sirvientas y vivirían con él en su gran mansión. Y explicaron que esa mansión estaba en algún lugar del Parque Nacional de Chequamegon-Nicolet.
Ahí pretendían llegar cuando la policía las detuvo a la vera de la ruta. O sea, como ves, estas niñas estaban mal mentalmente. O sea, por más fanático que seas del terror, no te tomas algo tan real, mucho menos una creepypasta que para esa edad, a los 12 años, tú ya sabes distinguir bastante bien la realidad de la ficción. Si hubiera sido una niña de 8 años o algo así, te la crees, pero a los 12 años ya estás bastante consciente de qué es verdad y qué no lo es. Y estas niñas podría haberse tratado de un caso de histeria colectiva, pero yo tengo otra hipótesis, sin ser psicólogo. Vamos a seguir adelante con las declaraciones de este primer caso. El creador de Slenderman, recordemos que Slenderman nació para un foro de internet, para un concurso de historias de terror ficticias en un foro de internet a inicios de los años 2000. Cuando este creador se enteró de lo ocurrido, lamentó mucho el hecho y dijo estar entristecido con el caso. La comunidad creepypasta sostuvo en su propia defensa que este caso había sido un incidente aislado. Lo que te digo, esto no lo apoyamos ni siquiera los fanáticos del terror. En su momento yo tenía 16 años cuando ocurrió esto. Pero lo cierto es que hubo por esos años en los Estados Unidos por lo menos 2 casos violentos más asociados a Slenderman. O sea, estas niñas no fueron las únicas que hicieron algo similar. Hubo otros 2 casos de los que ya hablaremos en otro episodio, que puede que sí hayan sido histeria colectiva, que hayan creído tanto estas otras personas en la existencia de Slenderman que hayan llevado a cabo estos actos violentos. Así como habían muchos videos de personas haciendo videos de rituales de cómo invocar a Slenderman en ese momento, habían personas haciendo algo mucho más peligroso. Hacer un ritual puede que sea un poco tonto, invocando una criatura que no existe. Es como si yo quisiera invocar a Jack Skellington, que no existe, como si quisiera invocar al Capitán América. Son personajes ficticios, obviamente no van a aparecer, pero hay personas que subían sus videos a YouTube y bueno, estaba bien para pasar un rato de terror, de diversión, pero esto ya era algo completamente diferente. Ya esto ya era algo terrorífico y que afectaba a un tercero. Si bien el hecho de convencerse de que Slenderman era real, como lo pintaban las historias ficticias de internet, pudiera tratarse de un caso de histeria debido al estrés de la adolescencia, es muy claro, al menos desde mi punto de vista, que estas chicas, especialmente Morgan, eran psicópatas y eran una bomba de tiempo antes de que atacaran a alguien. O sea, puede ser que bajo el estrés que involucra ser un adolescente, porque sí, ser un adolescente es difícil, sobre todo a los 12 años, cuando vas empezando, que dejas de ser niño y empiezas a ser adolescente, es difícil, sobre todo para unas niñas que eran rechazadas socialmente por sus compañeros de la escuela. Ellas eran las únicas 3 amigas que se tenían entre sí, no tenían otros amigos, y de hecho ustedes ven las fotos, se las dejé ahí en Instagram, son niñas muy raras, son niñas que al ver las caras de las 2 niñas atacantes en específico, ves que algo está mal con sus mentes, o sea, son niñas que dan miedo, y eran niñas en ese entonces de 12 años. Ya ni siquiera los invito a que busquen fotos de ellas en años más actuales, cuando les dictaron sentencia, que ya eran adolescentes de 16, 17 años más o menos. Son bastante perturbadores sus gestos, sus rostros. Pero aunque no hubieran encontrado este caso de Slenderman, hubieran hecho algo malo, un asesinato o un crimen. Era una bomba de tiempo. Hubieran conocido a Slenderman o no, ellas hubieran buscado un pretexto para llevar a cabo un acto criminal y desquitarse en contra de alguien, que es lo que hacen los psicópatas, los asesinos. Buscan desquitarse con alguien. Ellas lo hubieran hecho aunque no hubieran conocido a Slenderman. Slenderman era un pretexto, e incluso yo me atrevo a decir que lo inventaron, o por lo menos una de ellas. La otra, vamos a ver que no era histeria colectiva, era un padecimiento mental muy grave, uno de los más peligrosos, no solo para quien lo padece, sino para la gente a su alrededor. Era una enfermedad. No estaban convencidas de la existencia de Slenderman. No era un fanatismo, era una enfermedad, era un padecimiento. Pero no era histeria colectiva. A eso es a lo que voy. Con lo que te digo que no era un fanatismo, no era histeria colectiva. Es decir, ellas no leyeron esto y se la creyeron de inmediato. No, era algo diferente. No era como tal un caso de histeria colectiva, en mi opinión. Porque aparte eran solamente 2 personas. Que bueno, se podría dar al caso de ser ya más de uno, podría ser caso de histeria colectiva. Que 2 personas se convenzan a ellas mismas de que algo está ocurriendo, aunque no es verdad. Sí puede pasar, pero este no es el caso. El caso de estas 2 niñas no es el caso. Después del intento de homicidio se sabrían muchas cosas más del caso. Por ejemplo, que Morgan y Anissa venían planeando este ataque desde hacía meses, que en el autobús escolar hablaban del tema, aprovechando que había mucho ruido y nadie las escuchaba. Tenían armado un vocabulario en código para mencionar las palabras clave como cuchillo y matar sin que nadie pudiera entenderlas. O sea, esto no fue un ataque histérico, no fue un episodio de psicosis, no fue un ataque momentáneo. Fue algo que habían planeado durante meses. Eran psicópatas estas niñas, eran asesinas, eran criminales. De hecho, habían planeado matar a Peyton, que hasta ese momento habían fingido ser su amiga, mientras dormía la misma noche de la pijamada en su casa.
Tenían pensado taparle la boca con cinta adhesiva para que no gritara y luego la iban a acuchillar en el cuello. Morgan se puso el despertador a las 2 de la mañana y se acostó con los auriculares para escucharlo, solamente ella, sin que se despertara a Peyton. Cuando sonó la alarma, Morgan despertó a Anissa, pero estaban tan cansadas y dormidas que resolvieron que era mejor dejar el asunto para más tarde, así dormirían un rato más, por eso decidieron atacarla en el parque. Se levantaron muy temprano al día siguiente, cerca de las 6 de la mañana. Se disfrazaron de princesas y conversaban en voz baja sobre lo que harían, mientras Peyton se cambiaba. El siguiente plan era hacerlo en el baño público del parque. Le pidieron permiso a la madre de Morgan para ir al parque David. Antes de salir, Morgan tomó un cuchillo grande de la cocina y lo escondió debajo de su campera. La idea era sentar a Peyton en el inodoro y asesinarla allí mismo. Era muy conveniente porque, según ellas, en ese lugar había una rejilla por donde podría escurrir fácilmente la sangre que ellas creían iba a ser mucha. Poco después de que se dio a cabo el ataque y que enjuiciaron a estas niñas, en septiembre de 2014, Peyton Lutner, la niña atacada, pudo volver a clase. Ya no estaba Morgan sentada a su lado, estaba presa esperando que la sentenciaran, y tampoco estaba Anissa molestándola, y ella después mencionaría en la historia que ella, Peyton y Morgan eran amigas al principio, estas dos niñas desde muy pequeñas, y luego llegó Anissa y Anissa siempre trató mal a Peyton, y Anissa y Morgan empezaron a llevarse mejor porque las dos eran raras, y Peyton decía que Anissa era cruel con ella, que la trataba mal. Y a Peyton nunca le cayó bien Anissa, pero a Morgan sí, y ellas empezaron a hacer más amistad y salieron contra Peyton. Sus ex amigas estaban bajo un proceso judicial y médico que intentaba discernir qué había pasado por sus mentes para llegar a cometer semejante horror. En agosto de 2017, o sea 3 años después de este caso, Anissa se declaró culpable de intento de homicidio en 2º grado y en diciembre de ese mismo año fue sentenciada a 25 años en una institución psiquiátrica, luego de que fuera declarada enferma mental al momento de efectuar el ataque. Estará allí para cuando cumpla 37 años. Morgan Grazer, por su parte, que era la peor del grupo, era la que había planeado todo, se declaró culpable de intento de homicidio en 1er grado. Fue condenada a 40 años de reclusión en una unidad mental con tratamiento psiquiátrico. Podría estar presa hasta los 53 años. Fue diagnosticada con esquizofrenia y trastorno desafiante. Como ves, aquí la culpa la tuvo ella. Quizá la otra chica, Anissa, también era psicópata, pero ella no tenía como un trastorno mental tan grave. Esta chica, Morgan, tenía esquizofrenia. Por eso ella creía que Slenderman le hablaba, y ella creía que Slenderman le decía cosas. No era un caso de histeria, no era un caso de autosugestión, era esquizofrenia. Ella se lo atribuía a Slenderman porque era lo que veía en internet, pero eran las voces en su cabeza. Era un padecimiento clínico mucho más peligroso que una histeria colectiva. La histeria colectiva, la histeria se puede tratar, hay un tratamiento que es más una terapia que medicación. Pero la esquizofrenia sí requiere tratamiento médico urgente porque es muy peligroso. Se supo que desde muy pequeña escuchaba voces y tenía alucinaciones, de ahí esto. Seguramente ella inventó la historia y la otra amiga le hizo segunda. Y como las dos eran de moral bastante flexible y además tenían un claro caso de psicopatía infantil, pues atacaron a su amiga sin ningún remordimiento. Un caso sin duda lamentable que por fortuna terminó en buenos términos para la víctima, gradualmente, porque le tomó muchos años a esta niña. Ahorita ya es una adolescente, es unos años más chica que yo, y contó que muchos años después, todavía después del ataque, solamente podía dormir con su madre y hasta la fecha sigue durmiendo con unas tijeras abajo de la almohada, por si acaso, porque quedó traumada y que cada vez que ve las cicatrices de las puñaladas se acuerda y no ha podido superarlo del todo. Así que sí sobrevivió, pero con ciertas cicatrices, tanto físicas como emocionales, de esto que vivió. Y si bien este caso claramente fue producto de varios padecimientos mentales serios como la esquizofrenia, la histeria colectiva que podría generar el creer en la existencia de un ser sobrenatural ficticio es un elemento que sigue allá afuera, por eso hay fanáticos religiosos. No estoy entrando en debate si existe Dios o no, no me interesa, pero hay gente que en verdad hace cosas, y muchas de las cosas más terribles de la historia se han hecho en nombre de la religión, no solo la católica, las religiones cristianas, de muchas otras. Los sacrificios que se hacían aquí en el México prehispánico eran en nombre de la religión, eran en nombre de dioses que no existían, que eran deidades inventadas por el hombre para explicar otros fenómenos naturales. Pero pues sí, es parte de la ignorancia humana, y no como algo peyorativo, te repito, sino como algo que no conocemos, no sabemos nada sobre el mundo, sobre el origen de la vida y todo eso, y inventamos dioses para darnos un significado, un origen, un propósito, cuando pues realmente no lo sabemos. Por eso las religiones son dogmas, porque no cuestionan nada y tampoco tienen una base científica.
Y sigue actuando hasta el día de hoy, no solo en la religión, también como en el caso de San Luis en Argentina de este gorila, o en el caso de Coita, Chiapas, con el hombre lobo que supuestamente desaparecía al inicio de la pandemia, que resultaron ser 3 adolescentes con una bocina caminando en las calles, reproduciendo un efecto de sonido, de aullido de YouTube de un hombre lobo. La gente, en vez de estar en sus casas recluidas por el maldito COVID, estaban en las calles cazando algo que no existía, poniéndose en riesgo, sin medidas sanitarias y demás. Así que, como ves, más peligroso que Slenderman, más peligroso que un hombre lobo, más peligroso que un gorila gigante, es la ignorancia y la estupidez humana. Pero este fue el primer corte, bastante largo, fue el primer caso, de histeria colectiva que vamos a revisar hoy. Todavía nos faltan 2 casos, así que vamos rápidamente al corte y regresamos al segundo caso de este episodio de histeria colectiva, en el episodio número 47 del podcast del Grimorio de Riggs. Bienvenidos de vuelta, queridos amigos, al bloque 2 de su programa favorito de terror y de misterio, el Grimorio de Riggs, en su emisión de podcast. Gracias por seguir conmigo, ya sea que estés en YouTube, en Spotify o en iVoox. Gracias por dejarme acompañarte mientras comes, mientras cocinas, mientras descansas, haces tarea, dibujas o lo que sea. Muchísimas gracias y vamos a revisar ya, para no comernos más tiempo, el segundo caso que vamos a revisar en este segundo bloque, que es más aterrador que el primero. Porque sin querer, un hombre logró crear histeria en varias regiones de Estados Unidos, llevando incluso a suicidios y pánico extremo entre varias poblaciones de este país, que hasta la fecha es recordado como uno de los casos de histeria colectiva más grandes y más poderosos, y que es antiguo si lo comparas con este caso que acabamos de revisar, ocurrido en 2014. Este ocurrió bastantes años antes, casi 100 años antes, pero aún así es recordado hasta la fecha como un fenómeno social, gracias o infundido gracias a los medios de comunicación. Que el caso anterior, aunque el culpable no fue Slenderman ni las creepypastas, sino que fue la esquizofrenia de esta niña, que a fin de cuentas era una enferma que no había sido diagnosticada, una enferma mental, también tuvo ligera presencia el hecho de los medios digitales, del internet, la presencia de Slenderman, que aunque no hubiera estado Slenderman, ella se hubiera atribuido a cualquier otra cosa, a alguna entidad que ella hubiera inventado, al mismo Dios, al diablo. Como veía cosas en internet, pues se lo atribuyó a Slenderman. Pero finalmente los medios digitales allí estaban. En este caso, el medio que se hizo presente, al ser un caso más antiguo, no fue el internet, sino la radio. Quizá este caso del que te voy a hablar sirvió a los gobiernos del mundo para saber cómo actuaríamos o cómo responderíamos los seres humanos ante la revelación de vida en el espacio o en otros mundos, y por eso no lo han hecho oficial, la existencia de los extraterrestres, pues sería una crisis mundial. Esta revelación crearía una crisis mundial seguramente, y esto funcionó, yo creo, de manera inconsciente, sin querer, por accidente, como un simulacro de cómo reaccionaría el ser humano si supiera que existen los extraterrestres. Y yo creo que esa es la razón por la que los gobiernos lo siguen manteniendo en secreto, y que poco a poco lo han ido revelando, pero sigue siendo un secreto, sigue siendo un tema ni siquiera tabú, es un tema clasificado. Yo creo que gracias en parte a esta especie de experimento social inconsciente que llevó a cabo un hombre muy conocido. Alrededor de las 8 de la noche del 30 de octubre, es decir, el día de Halloween del año de 1938, por eso te decía que casi 100 años antes del caso anterior. El caso de estas niñas de Slenderman ocurrió en 2014, esto en 1938, no son 100 años como tal, pero no está tan lejos. El estudio 1 de la Columbia Broadcasting en Nueva York se convertía en el escenario donde Orson Welles, el famoso Orson Welles, iba a interpretar, acompañado de la compañía teatral Mercury, que él mismo dirigía, la novela del escritor británico H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, en formato radiofónico, en lo que conocemos, que ya prácticamente se ha extinto, como radionovela. En un contexto marcado por la Gran Depresión, recordemos que la Gran Depresión ocurre en los Estados Unidos en el año de 1929, después de la Primera Guerra Mundial, si no me equivoco. Estados Unidos primero tiene un auge económico y social muy importante, y de repente, boom, se desploma la economía en 1929, y esta depresión económica, esta crisis económica dura bastantes años. Para ese entonces aquí seguía, y es importante recalcar el contexto social y cultural, económico y político de Estados Unidos en este momento, en 1938, porque recordemos que la histeria y la histeria colectiva a su vez se suscitan cuando las víctimas, las personas que la sufren, han estado bajo un estrés prolongado. Puede ser un estrés emocional, un estrés sexual, como el caso de los sacerdotes y las monjas, que al tener deseos sexuales reprimidos
tenían estos sueños con íncubos y súcubos, eran sueños vívidos, sueños sexuales vívidos, con entidades monstruosas que eran primero muy sensuales y luego se hacían monstruosas. En el caso de estas niñas no era como tal histeria, era psicopatía y era esquizofrenia, pero en este caso vamos a ver que sí, Estados Unidos sí tuvo un poco de culpa Orson Welles y la radio, pero también tuvo muchísimo que ver el factor determinante, el gatillo que detonó esto fue el estrés que estaba sufriendo la sociedad estadounidense en este año de 1938 y simplemente la olla express hizo explosión. En este contexto de la Gran Depresión, el locutor norteamericano Orson Welles, futuro legendario actor y director de Hollywood, el director y protagonista y creo que escritor de la llamada mejor película de la historia, El Ciudadano Kane, pensó que tal adaptación contada en forma de noticiario de última hora calaría en el seno de la audiencia, pero jamás en la forma que terminó haciendo. Como era el día de Halloween, Orson Welles hizo esta emisión especial, pero su formato es muy interesante. De hecho, si quieren escuchar el programa completo de la Guerra de los Mundos que provocó tanto miedo en 1938, ahora sí, hace casi 100 años, lo pueden buscar en YouTube, está subtitulado, dura bastante tiempo, a nosotros nos la pusieron en la universidad para hacer un trabajo y es un poco aburrido porque es un formato de radio muy antiguo, pero es interesante. Y el formato era, por eso fue como muy creíble, porque la programación era la normal en esta estación, pero de repente metían como boletines especiales que eran la radionovela, pero la gente pensaba que, y ellos anunciaban al inicio de cada segmento que era ficción, pero la gente o no lo quiso escuchar o no lo escuchó y por eso se dio la crisis. Entonces, como ocurrió entre los bloques de programación regular, la radionovela, la gente pensó que eran noticias, boletines especiales de noticias normales, serios, no ficcionales. Por eso se da este caso de histeria colectiva. A pesar de que la Columbia Broadcasting System y sus estaciones asociadas habían presentado al inicio del programa tanto a Orson Welles como al Mercury Theatre en la adaptación de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, muchos radioyentes sintonizaron más tarde la emisión, por lo que no escucharon esta presentación, o sea, no sabían que era una radionovela, o simplemente no prestaron la suficiente atención a una simple introducción de lo que parecía un programa cualquiera. Entonces aquí se vio este pequeño fenómeno del teléfono descompuesto por no haber sintonizado a tiempo la radio o por no haber puesto suficiente atención o no querer escuchar que era ficticio. Así, en plena víspera de Halloween, tan solo tuvo que prender la mecha con un comienzo espeluznante que, traducido al español, sería lo siguiente. Señoras y señores, interrumpimos nuestro programa de baile para comunicarles una noticia de último minuto procedente de la Agencia Intercontinental de Radio. El profesor Farrell del Observatorio de Mount Jennings de Chicago reporta que se ha observado en el planeta Marte algunas explosiones que se dirigen a la Tierra con enorme rapidez. Continuaremos informando. Te repito, esto se presentó en formato de boletín especial de noticias entre la programación habitual, entre las canciones de esta estación de radio. Entonces la gente, al no estar acostumbrados a este formato, que era una especie de especial de Halloween, creyeron que era real y aquí empezó el caos, porque no fue una, fueron varias secciones de la radionovela que se transmitieron durante poco más de una hora. Tras el primer corte y para darle aún mayor veracidad a la noticia, Wells retomaba la supuesta emisión de una orquesta desde el Hotel Meridian Plaza para volver a parar a medida que la ficticia invasión extraterrestre se iba desarrollando, y dijo en ese momento lo siguiente: Damas y caballeros, tengo que anunciarles una grave noticia. Por increíble que parezca, tanto las observaciones científicas como la más palpable realidad nos obliga a creer que los extraños seres que han aterrizado esta noche en una zona rural de Jersey son la vanguardia de un ejército invasor procedente del planeta Marte. Alrededor de 12 millones de personas escucharon esta transmisión. Las interrupciones, es decir, estos boletines especiales, la radionovela, eran cada vez más frecuentes y con un mayor tono de alarmismo. Orson Welles era un gran actor, y no solo él, porque habían otros actores en pantalla, que si ustedes buscan, bueno, no en pantalla, más bien en el micrófono, a escena, vaya, eran actores de voz, eran actores sonoros, y si buscan imágenes en Google de cómo lo grabaron, estaban todos en una sola sala con los micrófonos y con la orquesta en ese momento. Es impresionante, y eran grandes actores, muy creíbles. En serio, busquen la emisión completa, aquí en YouTube la van a encontrar subtitulada al español. Como prueba la secuencia del personaje Carl Phillips desde Grover's Mills en el estado de Nueva Jersey, donde supuestamente se estaba suscitando el aterrizaje de esta nave. Y para explicar esto, Orson Welles dijo lo siguiente: Señoras y señores, esto es lo más terrorífico que jamás he presenciado. Espera un minuto. Alguien está avanzando desde el fondo del hoyo.
alguien o algo. Puedo verlo escuadrillando desde ese hoyo negro 2 discos luminosos. ¿Son ojos? Puede que sea una cara. Puede que sea. Y ahí se interrumpe la emisión y entra a estática, como si, recuerdo que es una especie de explosión, como si la nave hubiera supuestamente destruido a estos reporteros de la radio. Los datos de audiencia estiman que cerca de 12 millones de personas escucharon esta transmisión y otras tantas cayeron presa del pánico, abandonando sus casas y colapsando carreteras, estaciones o comisarías de policía. Los teléfonos de emergencia echaban humo durante varias horas, recibiendo multitud de mensajes que decían haber visto a los extraterrestres. Aquí es un claro caso de histeria colectiva. Esto no estaba pasando, era un guión ficticio. ¿Cómo era posible que estas personas vieran cosas que no existían? Aquí había un claro ejemplo o de mentira, como en el caso del King Kong argentino que revisamos la semana pasada, una mentira deliberada, o era tanta la histeria, era tanta la psicosis que la gente ya estaba alucinando cosas y creía ver cosas donde no las había. El polémico acontecimiento, terminaba con la muerte, entre comillas, del propio Orson Welles, o más bien de su personaje, a causa de los gases que emanaban estos invasores de Marte. En algunos puntos se produjeron momentos de gran tensión, como el provocado por unos lugareños de Grover's Mill cuando dispararon con sus armas de fuego al tanque de agua de su ciudad, creyendo que se había transformado en una, y cito, máquina de guerra marciana gigante. Hubo al menos una mujer que denunció a Welles y a su equipo por haberle causado un ataque de pánico, y un hombre recibió una indemnización por el propio Welles, que le pagó unos zapatos a los que el hombre dijo haber renunciado para poder pagar un boleto de tren y huir de la invasión alienígena. Se incrementaron las llamadas a hospitales de personas que querían acercarse para donar sangre. Muchos habitantes llamaron asimismo a las comisarías de policía para asegurarse de que se trataba de una falsa alarma. Querían confirmar que todo era una farsa. También hubo quien llamó para protestar por la retransmisión de un programa que podía estar engañando a la gente, pero también algunos lo hicieron para felicitarles por este magnífico especial, porque en serio es genial. A lo mejor a nosotros ya nos parece un poco aburrido por el formato, pero en verdad la manera, está hablado de manera tan formal y hasta un poco monótona que sí te la crees que son noticias. O sea, no piensas que es una historia ficcional. Si en esa época, en 1938, hubiera sido de los que sintonizó tarde el programa especial de Halloween en esta estación de radio y no habías escuchado que era una radionovela, sin problemas puedes caer en esta histeria colectiva y creer que era algo real, porque está muy bien hecho, los efectos están impresionantes, las actuaciones están impecables, el guión está genial, tan genial que hasta parece un poco aburrido porque en verdad imita a la perfección el formato de noticias. Está impresionante, te invito en serio a que escuches este programa. Si no hablas inglés, no te preocupes, está subtitulado al español y lo puedes encontrar sin ningún problema. Sin duda, a diferencia del caso anterior de las niñas, que más bien era una era esquizofrénica y la otra era una clara psicópata, este sí es un caso de histeria colectiva, alimentado en gran medida por el poder de los medios de comunicación, en este caso la radio, y la confianza ciega que la gente le tiene. Si casos como los del King Kong argentino que vimos la semana pasada, el hombre lobo de Coita, Chiapas y la guerra de los mundos han salido a la luz y sabemos que eran mentiras, ¿qué otras mentiras más no nos estarán diciendo los medios? Ya sea de manera consciente o inconsciente, porque muchas veces la gente le tira a los medios y dicen que son vendidos y demás, pero muchas veces los medios son tan manipulados como nosotros, como los civiles. Así que muchas veces no es culpa de los medios. Sí hay ciertos intereses políticos, pero a veces simplemente ellos también son presas o somos presas o víctimas de los gobiernos corruptos, sin importar en qué parte del mundo estemos. Pero fíjense lo curioso que es. El caso del King Kong argentino y el de Coita, Chiapas se vieron alimentados por redes sociales. Los videos del hombre lobo de Coita, de estas personas, estos pobladores cazando al supuesto hombre lobo, eran transmitidos en vivo en Facebook. Y el caso de King Kong argentino se hizo conocido en Facebook también y en Twitter gracias a los memes, medios digitales. Pero en 1938, casi 100 años antes, en lo de la guerra de los mundos, fue gracias a la radio. O sea, ahí la constante está en lo susceptible que es el ser humano, lo débil que es la mente del ser humano, o más bien lo débil que somos nosotros ante el poder del cerebro humano, de la mente humana, del miedo, y cómo los medios lo vuelven más peligroso este tipo de casos, porque lejos de apaciguar las aguas, expanden los rumores, expanden las mentiras y todo se sale de control, como en el caso de Argentina, como en el caso de Coita aquí en México hace un año, cuando iba iniciando la pandemia, y en el caso de la guerra de los mundos en Estados Unidos en 1938. Pero bueno, queridos amigos, vamos rápidamente al último corte del programa. Estoy viendo que vamos
vamos bien de tiempo, nos tenemos unos 15-20 minutitos para ver el último caso. Vamos al segundo y último bloque del programa. Aprovechen la cortinilla para poner pausa e ir al baño, ir por más botana, por más bebida, y regresamos a ver el tercer y último caso de histeria colectiva en el mundo, que es el famoso caso de This Man, conocido en Latinoamérica y en habla hispana como el caso de ¿Has soñado con este hombre? Vamos rápidamente al corte y regresamos. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos de vuelta a su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Riggs, en su emisión de podcast, en el episodio número 47. He dicho 47 todo el episodio, espero que sí sea el 47 o habré quedado como un imbécil. Ya estarán viendo en el título el nombre correcto si me equivoqué. Y gracias, te repito, al inicio de este tercer bloque por haberte quedado hasta acá. Ya estamos a punto de terminar con este tema fascinante que, te digo, no solo es muy interesante, sin tener nada de paranormal. Saben que este canal es neutral. Si un caso queda abierto a la interpretación, como les decía en el episodio pasado, si en verdad pareciera que hay algo sobrenatural al respecto de él, se los digo. Y si no, también, como el caso de la semana pasada, que era un caso completamente falso, era una mentira. Estos casos han sido mentiras, algunos de manera deliberada, otros sin querer. Estos casos provocados por la histeria colectiva, que sí es un padecimiento mental momentáneo, por así decirlo, producto, más bien yo lo catalogaría como un padecimiento emocional momentáneo, como un momento de estrés extremo. Y también yo lo considero más, en el caso al menos de la histeria colectiva, un fenómeno cultural y social del ser humano que no es de ahorita, es de hace mucho. El caso de Salem, de las brujas de Salem, era un caso de histeria colectiva. La cacería de brujas y de hombres lobo y de vampiros en el medioevo europeo eran casos de histeria colectiva. Mataban mujeres nada más porque sí, mataban hombres solamente por vivir alejados en el bosque, por ser ermitaños, los mataban diciendo que eran hombres lobo. A las brujas de Salem en Estados Unidos, en lo que hoy es Boston, las mataban por un caso de estupidez, de histeria colectiva y de ignorancia. O sea, y esos son casos antiguos, pero estos que vimos hoy, bueno, el que vamos a ver ahorita del tercer bloque y el de las niñas, ocurrieron hace muy pocos años. El de Orson Welles ocurrió en 1938 y seguramente ocurrió alguno por estas fechas que yo estoy pasando por alto y van a seguir ocurriendo aún cuando termine la pandemia. O sea, ese es una característica del ser humano, es uno de los muchos rasgos de vulnerabilidad humana que hay en el mundo. Así que es fascinante y aparte les digo que es como sentimentalmente es poderoso para mí porque es un trabajo que hice, una investigación que hice a los 18 años y que bueno, ahorita le tuve que dar el formato de guión para poder hablar con ustedes, pero ¿quién me iba a decir en ese momento que me iba a estar ganando la vida de esto 4 o 5 años después? Se me hace fascinante. Pero bueno, ya comenzando con el bloque 3, con el tercer y último caso. Seguramente conoces la leyenda urbana sobre This Man, este hombre, que en español fue traducido como Has soñado con este hombre. Seguramente has visto la imagen porque es un caso famosísimo y seguramente ni siquiera sería necesario que te pusiera la imagen en pantalla, pero si la quieres ver está en Instagram por si no llegaste a conocer este caso, si eres muy joven, quizá no lo conociste, pero bueno, te la dejé ahí en Instagram y en Facebook, el famoso dibujo, retrato hablado de este hombre que se ponían anuncios en todo el mundo con la leyenda, has soñado con este hombre, y no faltaba, y yo era de esos, porque yo tenía como 12 años en ese entonces, más o menos, si estoy viendo que era en 2012, yo tenía 14 años, según yo tenía menos, pero bueno, yo también era de los de, ay sí, yo soñé con ese güey, y muchos de mis amigos también. Ahorita vamos a ver por qué, esto tiene una explicación. Este caso de This Man, de Has soñado con este hombre, era el más popular, o de los más populares por allá de 2012 o 2013, quizá desde el 2011. Y estaba en varios foros y videos de terror en YouTube. Incluso el caso del programa de Extranormal lo tocó. Los videos de YouTube de creepypastas en ese entonces siempre, bueno, los que sean muy jóvenes para recordarlo, eran compendios de creepypastas contados con loquendo. Y algunos tomaban este caso de This Man porque estaba incluido en casi todos los compendios, en todos los videos estaba este caso, y muchas personas lo tomaban por creepypasta, erróneamente, pero no era una creepypasta, porque el rostro de este hombre, con el que supuestamente miles de personas en todo el mundo soñaban, sin conocerlo, era real. O sea, estas fotos de estos papeles, de estos letreros en las calles, eran reales, no era una creepypasta, no eran montajes, en verdad hubo alguien que puso estos letreros en todo el mundo, preguntando a la gente si habían soñado con ese hombre. Y hay no sé si todavía esté, pero en ese momento había un sitio web referente a este fenómeno, porque era un fenómeno, algunos lo consideraban un fenómeno psíquico, es decir, de la mente, y otros como un fenómeno cultural o como un fenómeno social. Ahorita vamos a ver
qué era, hacia dónde se inclina la balanza. En enero de 2006, en Nueva York otra vez, después de haber soñado en repetidas ocasiones con el mismo hombre, la paciente X decidió dibujar el rostro de este hombre en una hoja en blanco durante la consulta con el psiquiatra Z. El psiquiatra accedió después de que la paciente argumentó que la presencia del hombre era constante y que nunca había conocido al hombre en su vida, ni tampoco lo había visto en ningún medio de comunicación, porque es normal soñar con personas con las que hablamos recurrentemente, o muchas veces cuando extrañas a una persona, aunque no la hayas visto mucho tiempo, sueñas con esa persona, o a veces nos pasa que soñamos con una persona que físicamente no es la persona. O sea, por ejemplo, yo sueño con mi novia y físicamente se ve diferente, pero yo sé que es mi novia. Eso es muy normal. Pero en el caso de esta paciente, ella soñaba con este hombre que jamás había visto en su vida. Era una persona que no conocía de ninguna parte. Sin embargo, este misterioso hombre que se presentaba únicamente en sus sueños, que jamás se presentó en su vida cotidiana, en la vida real, le daba importantes consejos sobre su vida privada, como si conociera los detalles de la misma. Tras finalizar la consulta, el dibujo quedó sobre el escritorio del psiquiatra. El retrato es de un hombre con mirada serena, boca amplia, ligeramente sonriendo, frente ancha, poco pelo, cejas muy arqueadas y pobladas. Días después, la paciente W, otra paciente completamente diferente, entró al consultorio del psiquiatra a su consulta y observó el dibujo sobre el escritorio que se había quedado ahí, pues se le olvidó al psiquiatra quitarlo, ahí se quedó. Ella lo vio y reconoció al hombre. Además, ella, la paciente W, es decir, esta segunda paciente, que no había hecho el dibujo, esa había sido una primera, dijo que el hombre se presentaba solo en sus sueños, pero que jamás lo había visto en persona, igual que la paciente X, la primera paciente, la que hizo el dibujo, y no se conocían, ellas jamás habían hablado, entonces no había manera de que le hubiera contado lo que había visto. Ante la curiosa coincidencia de que dos pacientes afirmaran reconocer al mismo hombre dentro de sus sueños, el psiquiatra decidió enviar el retrato a sus colegas con pacientes que experimentaran sueños recurrentes. Tras un par de meses, 4 nuevos casos de personas que habían soñado con el mismo hombre fueron registrados. Dado que el hombre no se presentaba, es decir, no se conocía su nombre o no se le podía identificar dentro de los sueños, los pacientes comenzaron a referirse a él como This Man, que en español significa este hombre. O sea, era una especie de Freddy Krueger benévolo, porque no eran pesadillas, simplemente les daba consejos, según estos pacientes, sobre sus vidas diarias. Pero esta persona no existía en sus vidas, en su vida real, digamos, en su vida cotidiana no existía. Pero no era un ser malévolo, no eran pesadillas. Lo inquietante era que no lo conocían y que eran hasta este momento 6 personas las que decían soñar con este hombre sin conocerlo en la vida real. Personas que nada tenían que ver unas con otras. Desde el paciente 0, esta primera mujer, que afirmó haber tenido sueños con This Man, hasta el día de hoy, más de 2000 personas han afirmado haber visto al hombre dentro de sus sueños. Cabe destacar que los múltiples casos se han presentado en ciudades alrededor de todo el mundo, no solo de Estados Unidos, desde Los Ángeles hasta Berlín, en Alemania, Sao Paulo, Brasil, Teherán, Beijing en China, Roma, Italia, Barcelona en España, París, Moscú, entre muchos otros, no dudo que en México. Por ello, la página thisman.org fue abierta o fue fundada para recabar información respecto al misterioso hombre, fomentar la comunicación de aquellos que han experimentado un sueño con él y tratar de entender este fenómeno. En ella se han publicado diversos testimonios, de los cuales te compartimos un par de ellos. Te voy a citar textualmente el primero. Siempre he tenido un sueño donde vuelo por encima de mi ciudad y desde el cielo observo a mis amigos. Sin embargo, desde que me cambié de casa comencé a soñar que conocía a este hombre mientras volaba, haciendo referencia al hombre del dibujo. No siempre que me soñaba volando lo encontraba, pero sí era bastante recurrente. Él también puede volar, aunque nunca me habla. A continuación te leo otro testimonio. La primera vez que soñé con él pasaba por un mal rato en mi trabajo. En mi sueño me encontraba perdido en un gigantesco y desierto centro comercial. De pronto este hombre aparecía y yo escapaba de él. Me perseguía por todo el centro comercial durante 1 hora hasta que me acorralaba en un muro del área de juguetes del supermercado. Me sonreía y me mostraba la salida a través de las cajas registradoras. Al salir yo despertaba. Desde entonces este hombre ha aparecido en cada uno de mis sueños y me ha enseñado cómo salir de ellos para finalmente despertar. Este ya está un poco más macabro, pero a fin de cuentas no es malévolo este ser, esta entidad. Habían varias teorías, si eres de mi edad más o menos o un poco más grande, te acordarás, sobre quién o qué era este tipo, colocadas en este mismo sitio de This Man y posteriormente puestos en foros de internet. En mi caso yo los veía en YouTube.
La primera de ellas refiere que el hombre de las marcas tupidas o las cejas tupidas es en realidad un arquetipo del inconsciente colectivo, es decir, que es una persona con un rostro muy común. Como aquí, por ejemplo, en México, que se dice que muchas personas que se parecen al Fede Lobo, pues es verdad porque étnicamente pertenecen al mismo origen, es común. En este caso sería un rostro muy común, es una persona común y corriente, no es particularmente guapo, tampoco es feo, es una persona X, calvo, con cejas tupidas, muy normal el rostro de este tipo, no tiene como algo muy característico. Es decir, tomando en cuenta esta explicación, sería un fenómeno psíquico, es decir, no sobrenatural, sino de la mente humana, una imagen que crea el cerebro humano. Esta es una de las teorías. La segunda teoría, en este caso religiosa, detalla que la imagen de This Man es una representación de Dios, por lo que sus consejos y guía deben de ser seguidos, pues es la voluntad de un ser divino. Esto ya era un poco más jalado de los pelos. La tercera teoría es quizá la que más carece de credibilidad científica. En esta, los soñadores han argumentado que podría tratarse de una persona real que logra entrar en los sueños de las personas gracias a sus habilidades psicológicas, algo como lo que vemos en el origen, se me fue el nombre de la película en inglés, Inception. En la cuarta postura o la cuarta teoría se argumenta que las apariciones de This Man son meramente casuales, o sea, son coincidencia. No obstante, este último caso, y por eso lo dejé al final, es el caso que mejor ilustra el punto de hoy, y la respuesta a su enigma es muy sencilla, dejándonos en claro lo susceptible y manipulable que es la mente humana. Medios de comunicación de prestigio también cayeron en el caso viral. Uno de los casos insignes es el de Vice, que incluso realizó una entrevista al promotor de la web, Andrea Natella. Este hombre, Andrea Natella, administraba el sitio, el de thisman.org, y la base de datos de los testimonios de los afectados con este hombre. No obstante, nos dimos cuenta en ese entonces que simplemente nos habían tomado el pelo, todo era una farsa. Andrea Natella efectivamente administraba y administra este sitio web y la base de datos, pero el detalle es que también fue el creador de esta historia, es una historia ficticia. Todo lo que te conté al inicio de la paciente Z y la paciente X y el psiquiatra, todo eso era falso, todo era un experimento social y se inventó la historia, se subió a internet. Y más de una persona que llega a ver esta fotografía dice recordar haber soñado con este hombre, pero seguramente es pura susceptibilidad porque es un caso falso. Todo, desde la historia de origen hasta las teorías, todo es absolutamente falso porque es una historia ficticia. Así que no tendría sentido que fuera real, es completamente falso. Y ya se declaró por este hombre, por Natella, que es falso, era un experimento social. Natella, que era publicista y sociólogo italiano, más bien lo es, se atribuye la creación de este caso viral, lo que podemos identificar en su sitio web, donde promociona parte de su trabajo como director creativo. Este hombre era un publicista y un sociólogo. Esto lo hizo como un experimento social y funcionó bastante bien. Que los seres humanos de ese entonces, de hace unos 10 años más o menos, lo tomaron como por algo terrorífico, como una creepypasta, pero este no era su objetivo. Él solamente quería hacer un experimento social a ver qué tan susceptible era el ser humano, y vaya que lo éramos. La campaña que generó This Man se realizó a través de una agencia de publicidad dedicada al marketing disruptivo, llamada Guerrilla Marketing, la que califica como una agencia falsa real, ya que con su grupo de trabajo no tenían idea de la publicidad cuando comenzaron en este rubro, es decir, iban empezando, hicieron este experimento y les salió. Esta mentira, entre comillas, fue creada, te repito, como un experimento social, y vaya que trascendió, pues la gente cayó redondita en la historia colectiva, en estas mentiras, de nuevo propagadas por los medios, en este caso por un foro de internet y alimentada por YouTube y por otros foros. Nos lo creímos y muchas personas en verdad afirmaban haber soñado con este hombre y creían las teorías que se hablaban al respecto, pero simplemente es una historia ficticia, es una creepypasta entre comillas, que más bien su propósito inicial no era asustar a la gente, era hacer un experimento social, y funcionó. Y era un claro caso de histeria colectiva. A lo mejor no fue un miedo como tal, pero sí hubo pues una ilusión colectiva, si lo quieren ver así, sobre este hombre. Y como las conclusiones a las que yo llegué tras reinvestigar, porque eran casos que ya había investigado, que tuve que redescubrir, porque después de 5 años obviamente habían datos que ya no recordaba, tuve que volver a investigar, hacer el guión, y las conclusiones a las que llegué son las siguientes. No necesariamente tienen que ser las mismas a las que llegaste tú. Si descubriste algo nuevo, escríbelo abajo en los comentarios si estás en YouTube, y si es un tema muy interesante, un comentario muy interesante, yo fijaré tu comentario para que sea el primero que aparezca en la caja de los comentarios, ¿ok? Mis conclusiones son las siguientes. La mente humana es peligrosa
ya que es muy poderosa, incluso más poderosa que nosotros mismos, pero a la vez es muy manipulable. El hecho de que lo que crea ver o escuchar no exista no es relevante, pues los efectos que tiene el cuerpo en respuesta al miedo, vaya que son reales, y esto vuelve prácticamente, si lo ves de un punto de vista, reales a estas criaturas y acontecimientos. Al menos su terror sí es real, el terror que nos hace sentir. Por ejemplo, estas personas, el hombre lobo de Coita, Chiapas, era una mentira vil, ni siquiera había pruebas, no había como mucho que analizar en ese momento, simplemente estos directos sin sentido que hacía la gente transmitiendo desde Facebook cada noche durante una semana, hasta que la verdad salió a la luz. Pero no importaba que el hombre lobo no fuera real, estaban literalmente perdiendo el tiempo esta gente caminando por el pueblo. Pero lo terrorífico no es que existiera un hombre lobo, porque no existía en esta región, sino que era que la gente lo creía. Y incluso había gente de esa región que me llegó a insultar en los comentarios donde desmentí el video. Bueno, yo no lo desmentí, donde expliqué lo que pasaba. Había gente de la región insultándome, diciéndome que yo no sabía qué ocurría y bla bla bla. Porque la gente que estaba ahí, aunque no era real este caso, para ellos lo era. Y de cierta forma, al creerlo ellos reales, se vuelve real, al menos en su mente, y las consecuencias se vuelven reales, el miedo se vuelve real. Es como este dicho de que repite tanto una mentira que se va a volver realidad. Es lo mismo. Aquí en caso, más que de repetirlo muchas veces, es con la intensidad con la que lo digas. Durante una semana solo se habló del hombre lobo de Coita, y aunque no había nada, la gente se lo creyó y estaban en la calle buscando algo, a la nada, estaban buscando un fantasma, estaban buscando aire, pero allí estaban, en la calle, aterrorizados por este supuesto hombre lobo, aunque no existía nada como tal. El primer caso, el de las niñas, no era un caso de histeria colectiva, pues dudo que las niñas creyeran en serio que Slenderman era real. Yo creo que esto era una artimaña que estaban usando para no ir a la cárcel, que finalmente les terminó funcionando porque en realidad sí eran enfermas mentales, no era histeria colectiva. No fue un caso, porque sí ha habido casos de niños que de tanto ver o leer creepypastas sobre historias de terror o jugar videojuegos, creen que algo es real, ya sea para bien o para mal. Y que es un poco el mismo fenómeno de la religión, nada más que con adultos. Los adultos, de tanto convencerse a sí mismos que Dios existe o que un Dios, el que sea, existe, se lo creen, y no de ahorita, de toda la vida. Por eso los pueblos antiguos tenían a sus dioses, se convencían tanto a sí mismos que existían, que en verdad creían que existían, pero no existían. Lo mismo con estos niños, pero el caso de estas niñas no era así. Ellas no era tanto que en verdad estuvieran actuando por Slenderman, sino que en verdad eran dos niñas con padecimientos mentales mucho más graves que una histeria o una psicosis, y solo usaron a Slenderman como pretexto para llevar a cabo lo que ya era inevitable, un acto criminal en contra de otra persona, en este caso un intento de asesinato. Aunque no hubieran conocido a Slenderman, hubieran usado otro pretexto, a lo mejor otra entidad, al diablo o algo así, o simplemente hubieran dicho: me aburrí, quise matar a esta niña, me caía mal y le quise hacer daño. Nada más, o sea, era cuestión de tiempo, era una olla express a punto de explotar. Era inevitable lo que pasó con estas dos niñas, porque una tenía esquizofrenia y aparte era psicópata, y la otra era una psicópata. Tarde o temprano iban a hacer algo malo, pero bueno, no era culpa de ellas, era culpa de sus papás, porque ellas eran niñas de 12 años. La culpa de sus papás, que no las atendieron, no las diagnosticaron hasta que ya fue casi demasiado tarde, y ahora han sido condenadas a estar ahí hasta que sean adultas maduras. Es un caso bastante triste, pero muy lamentable, que pudo haber terminado muy mal para una persona. Afortunadamente no fue así. Pero bueno, el punto es que aquí no fue un caso de histeria colectiva, tuvo que ver algo mucho más. La histeria o la psicosis, y también la histeria colectiva o la psicosis en masa, es momentáneo, digamos, tiene un tratamiento, es más como algo emocional, una crisis emocional, por así decirlo, que dura unos momentos por culpa del miedo, del estrés. Pero la esquizofrenia no es momentáneo. La psicopatía tampoco es momentánea. Ahí sí requieres medicación y un tratamiento mucho más delicado. Entonces, estas niñas no sufrieron una histeria colectiva, ni una histeria, ni una psicosis. Ellas tenían, una de ellas tenía esquizofrenia, y eso fue la que llevó a creer que Slenderman le hablaba que matara a la niña. No era Slenderman, era su enfermedad. Y la otra niña la siguió ciegamente, y tampoco era como que muy sana mentalmente la otra niña. Ese fue el problema con ellas. Los otros dos casos, el de Orson Welles y este último que vimos de This Man, son claros ejemplos de manipulación de la mente humana a través de medios de comunicación.
uno a propósito y uno sin querer. El que fue a propósito fue el de This Man, porque ahí sí, el propósito del sitio web de thisman.org y la historia que le inventaron alrededor era para hacer un experimento social y un poco de labor de mercadóloga. Finalmente el marketing es manipulación de las masas, eso nos lo enseñan en la escuela. Nada más que nos dicen que la manipulación es una palabra muy fuerte, entonces nosotros cuando hablamos de marketing y eso, no usamos la palabra manipulación, sino el convencimiento. Entonces es lo mismo, dicho de manera bonita, pero bueno, este fue a propósito, el caso de This Man como un experimento social. El caso de Orson Welles fue sin querer, porque ellos sí dijeron en varias ocasiones que era ficticio, pero la gente no lo quiso escuchar o no lo escuchó y creyeron que era real, pero ellos jamás quisieron sembrar el pánico. Pero gracias a esto, Orson Welles se hizo de una gran carrera en el cine y se volvió una leyenda. Pero a fin de cuentas, los dos casos, el ser humano se lo cree y elabora toda una historia alrededor de ello para convencerse de su veracidad y así confirmar que el ser humano es un ser sociable que busca la aceptación de sus congéneres y no quiere quedar fuera de nada, porque es más fácil sobrevivir en grupo. Por eso todos se unieron. Tanto en el caso de Orson Welles, o sea, esto es estúpido, el hecho de que pensaran que había algo en el tinaco del gas, esas bombas de agua, gigantes que hay en los pueblos de Estados Unidos, y el hecho de que la derribaran, que le dispararan porque según allá había un extraterrestre. ¿De dónde sacaron esa estupidez? Pero lo hicieron porque juntos era más fácil sobrevivir contra los alienígenas. Es normal, en momentos de crisis todos nos unimos, se los aseguro. Véanse cómo actúan cuando los asaltan, cuando tienen un accidente en coche, cuando tiembla, cuando fue el terremoto, etcétera, etcétera. Los seres humanos nos unimos porque es mucho más sencillo sobrevivir en grupo que solos. Por eso, tanto en el caso de Orson Welles como en el caso de thisman.org, nos reunimos en grupos y decimos sí, vamos nosotros contra el monstruo. Ese es el mensaje de las películas de monstruos de los años 60, de los años 50. Somos nosotros, la humanidad, unidos sin importar nuestras diferencias contra el mundo. No importa si yo soy blanco y tú eres negro, o tú eres latino, o tú eres mujer, pero todos juntos vamos contra el monstruo, porque nosotros, a pesar de nuestras diferencias, somos de la misma especie. Él no, él es un alienígena, él es un monstruo, vamos contra él. A partir de ese momento, de ese sentimiento primigenio y muy primitivo y muy básico del ser humano, es el creador, o a partir de ahí nace estos dos fenómenos mentales, padecimientos mentales / fenómenos sociales y culturales de la histeria y la histeria colectiva, que es el mismo padecimiento pero a mayor escala. Y claro, puede llegar a ser muy peligroso hasta el punto de cobrarse víctimas mortales la histeria colectiva, porque nuestro peor enemigo no es más que otro que nuestra propia mente. Pero bueno, queridos amigos, esas han sido mis conclusiones. Estas conclusiones, este episodio, como ven, sí fue aterrador, pero aterrador en otro sentido, no en el tono aterrador que normalmente tocamos, pero que me fascinó. De verdad me han encantado estos últimos temas de estos últimos episodios, me ha encantado. Muchísimas gracias de nuevo, queridos amigos, por acompañarme, más bien por permitirme a mí acompañarlos, sea lo que estén haciendo en el día, ya sea que estén escribiendo o dibujando, haciendo tarea, que estén en clase, que estén descansando, si están viendo esto el día del estreno en viernes, que estén descansando ya. Muchas gracias. Escriban aquí abajo en los comentarios lo que ustedes creen sobre estos casos, si ya los conocían, si conocen algún otro caso de histeria colectiva, si quieren que toque otros temas similares a estos, si quieren que vuelva a invitar a mi amigo Benji, al psicólogo, para que hablemos de estos temas con un profesional de la salud mental, de la psicología, de la psiquiatría. Adelante, yo encantado. Recuerden darle like a este video si les gustó, si están en YouTube. Suscríbanse, activen la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Cuando le den clic a la campana, seleccionen la opción todas, porque si no, YouTube no les avisará cada vez que subo video. Y si aún así llega a no avisarles, recuerden que subo video todos los lunes, miércoles, viernes subo el podcast aquí y a Spotify y a iVoox. Y el sábado también hay episodio a las 9:30 de la mañana, así que métanse esos días de la semana y truene, llueve o relampaguee, va a haber episodio nuevo a esa hora, a las 9:30 de la mañana, hora de México. También si estás en Spotify, por favor sígueme allá, en iVoox también, sígueme en mis redes sociales que son Instagram, Facebook y en Spotify, que están los links abajo en la descripción si estás aquí en YouTube, igual mi correo electrónico, y por favor estate al pendiente de la sorpresa que se viene. Es una sorpresa que me tiene muy emocionado, que estoy trabajando, ya voy como a mitad del proceso, digamos, y si me apuro bastante, puede estar ya digamos en el mercado esta sorpresa para mediados de agosto, a más tardar a finales, así que ténganme paciencia, pero de que van a tener algo muy impactante para antes de este Halloween, les aseguro que lo van a tener. Y si son fanáticos de los hombres lobo, de lo paranormal, de las historias de terror y de los relatos que yo he escrito en este canal desde que empezó el canal, valga la redundancia,
les va a gustar mucho esta sorpresa. Así que sin nada más, yo me despido. Este fue el podcast del Grimorio de Rix en su episodio número 47, y espero estar diciendo el número correcto, analizando 3 casos de histeria colectiva en el mundo. Nos escuchamos en la oscuridad.